divisa, evidentemente se está ocultando que aumentó el sueldo de los directivos. ¿Cuántas veces un aumento de precios se nos ha presentado como un reajuste? Pero cuando bajan los precios nunca se dice se reajusta el precio de la gasolina. Cuando baja, baja. Cuando sube, se reajusta. En España se habla muy a menudo, veo que aquí también, porque ahora pondré un ejemplo similar, del comportamiento de los precios. La inflación subyacente ha tenido un buen comportamiento y se sitúa en el 2%, un periódico español. La inflación se comporta como los seres animados, se comportan los animales, se comportan las personas, pero la inflación se comporta, tiene conducta. Leído en un periódico dominicano, los ingresos del gobierno durante el primer bimestre están por debajo de lo estimado, comportamiento que tradicionalmente ocurre en este periodo. Hay que pedir a los dominicanos que se comporten mejor y paguen más impuestos. ¿Estaríamos de acuerdo? No. Estamos hablando en broma, ¿no? Pero los precios no tienen comportamiento. A veces en España uno de los factores que influye en el índice de precios es el pollo. Pero claro, hablar del comportamiento del pollo como causante del incremento del coste de la vida no es muy correcto. Habrá que hablar del comportamiento de los que fijan los precios. ¿Qué es lo que se esconde detrás de todo esto? El comportamiento de los precios es una cosa y el comportamiento de quienes fijan los precios es otra. Cae el empleo. Diario argentino. Cae el empleo en el sector privado. Bueno, aumenta el desempleo, ¿no? Desaceleración. Se está produciendo una desaceleración de la economía. Esos términos antitéticos que tanto seducen en la comunicación social. Diario colombiano. Se ha producido una desaceleración en la economía colombiana. 17 de noviembre de 1998. Pongo ejemplos muy antiguos para que nadie entienda que son alusiones políticas actuales. Pero claro, se desacelera la economía, pero nadie cuando va en su auto, en su carro, le dice al que conduce desacelera, que viene una curva. O nadie dice hay que desacelerar el consumo de droga. No, hay que frenar el consumo de droga, hay que frenar el auto, pero la economía se desacelera. No se frena, porque eso ya no nos interesa que la palabra frenar vaya asociada al crecimiento de un país, al decrecimiento de un país. Bueno, en muchas ocasiones nos llegan palabras que nos engañan. ¿Cuántas veces en el lenguaje militar, en lugar de ataque, nos han dicho acción disuasoria? ¿Cuántas veces en vez de genocidio hemos oído limpieza étnica? ¿Cuántas veces en vez de soborno hemos oído tráfico de influencias? ¿Cuántas veces en vez de soplo hemos oído información privilegiada? ¿Cuántas veces en vez de especulación nos han dicho recalificación urbanística? ¿Cuántas veces en un partido político en vez de tendencias se habla de distintas sensibilidades? ¿Cuántas veces los beneficios de una empresa se llaman excedentes empresariales? Sin embargo, los trabajadores que sobran se llaman excedentes laborales. Los excedentes laborales no son los beneficios de los trabajadores y los excedentes empresariales no son empresarios que sobran. ¿Cuántas veces en vez de despido se ha dicho descontratación, excedente neto a resolver, cancelación de contratos? ¿Cuántas veces en lugar de terrorismo nos han dicho lucha armada? ¿Cuántas veces hemos ido a una tienda, a un centro comercial a presentar una reclamación y nos han presentado una hoja donde dice sugerencias? Las contradicciones de las que hablaba antes son a menudo eficaces. ¿Cuántas veces nos han dicho que la economía ha experimentado un crecimiento negativo? Crecimiento negativo. ¿Cómo se puede crecer hacia abajo? ¿Cómo se puede crecer negativo? A veces dicen crecimiento cero. Como los resultados de la empresa han experimentado un crecimiento cero. Pero cuando mejora la economía o crecen los resultados nos dicen hemos tenido un decrecimiento positivo. Los daños colaterales en las guerras, la guerra del Golfo. Hemos sufrido daños colaterales.
¿Y dónde están las víctimas entre esas palabras? ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están los mutilados? ¿Dónde están los fallecidos por mala puntería? ¿Dónde están las víctimas civiles? Daños colaterales. Bueno, con todo esto vemos cómo los datos se convierten muchas veces en emociones, los números dejan paso a los sentimientos y se pasa de la frialdad de los números a la calidez de las palabras engañosas. Recuerdo cuando Felipe González perdió las elecciones españolas en 1996 con una escasísima diferencia, una escasa diferencia de votos que sorprendió a todos después de lo que decían las encuestas. Y como fue muy escasa la diferencia en la derrota, Felipe González habló de que había sido una dulce derrota y que por tanto para nada había sido una amarga victoria. La contradicción de las palabras termina siendo seductora. Otro mecanismo de manipulación, las metáforas mentirosas. La flexibilidad de las plantillas, se dice en muchos países de habla hispana. La flexibilidad de las plantillas son las facilidades para despedir trabajadores. Pero se habla de la flexibilidad de las plantillas como una metáfora mentirosa. La flexibilidad de un material viene dada por su condición de estirarse, de encogerse, de doblarse. Pero lo que buscan los empresarios cuando hablan de flexibilidad de plantillas no es que las plantillas se doblen ni que se estiren, sino solamente que se encojan. Es una metáfora mentirosa. Otra metáfora mentirosa, por ejemplo, cuando en las guerras, y esto se utilizó mucho en el lenguaje militar del ejército estadounidense en la guerra del Golfo, en las guerras del Golfo, los aviones de la Alianza Atlántica hacían, o los aviones estadounidenses hacían incursiones, se titulaban en los periódicos asumiendo ese lenguaje: los aviones de Estados Unidos han hecho 70 salidas hoy. Salidas, incursiones. ¿Y los bombardeos dónde estaban? Los servicios de espionaje se llaman servicios de inteligencia en todos los sitios, aceptando también una clonación de la palabra en inglés. Servicios de inteligencia. Bueno, a veces han sido un poco torpes. Claro, si se llaman de inteligencia es una maniobra muy eficaz, porque los servicios de espionaje siempre generaban unos servicios de contraespionaje. Pero ¿quién va a estar en contra de la inteligencia? Un servicio de inteligencia no va a tener un servicio de contrainteligencia que desprestigie. Esa palabra no se usa en absoluto. Las palabras grandes. ¿Cuántos líderes populistas utilizan las palabras grandes? Voy a poner un ejemplo. Una vez asistí a una obra de teatro pésima. Y una de las personas que venía conmigo, una amiga, tenía que saludar al final de la obra al autor porque le conocía. Decía, ¿cómo le digo yo? ¿Qué cara pongo? ¿Qué palabras encuentro? Todos estábamos expectantes ante ese encuentro con el autor y nos maravilló porque dio con la clave de esa seducción de las palabras que procuran las palabras grandes. Saludó al autor y le dijo, enhorabuena. Gracias. Cuando nos retiramos, pero ¿cómo has podido decirle enhorabuena después de todo lo que nos has contado? Dice, no. Él ha interpretado con seguridad que le hizo enhorabuena por la obra, porque era una buena obra, habrá interpretado, pero yo le decía enhorabuena por haber conseguido representar una obra tan mala y que se haya llenado el teatro. Esto es lo que pasa. Palabras que tienen distintos significados. Palabras como paz, como libertad, como justicia, como democracia. A veces en el lenguaje político, y especialmente en los lenguajes populistas, se habla de democracia, de justicia, sí, pero el significado de quien emite esa palabra es muy distinto del significado que el otorga a quien la recibe, y eso es una maniobra de engaño. En España la dictadura se llamó democracia orgánica, democracia. Y esta maniobra de engaño consiste en dar con las palabras la menor información posible, conceptos amplios. Una palabra grande es la palabra árbol. Yo puedo decir árbol y en el momento en que he pronunciado árbol, no sé cuántas personas hay presentes, pero cada una de las personas presentes ha imaginado un árbol distinto. Todos los que han imaginado un árbol concreto coincidían con la palabra árbol. Y yo